mucho cariño saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y también a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo lleva por título Aprendiendo del Señor Jesús. Autor Miguelma. El verso de oración lo encontramos en el precioso Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 50. Los invitamos a leer juntos, disfrutando este versículo con toda oración y también en el Espíritu. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. «Señor Jesús». Jesús le dijo: «Amén». Jesús le dijo: «Ve, ve, anda, tu hijo vive, tu hijo vive». Le alabamos, Señor, en este día. Engrandecemos su glorioso nombre, porque usted es la vida para nosotros. Gracias, porque le podemos invocar, podemos estar aquí hoy escuchando su palabra. Oramos para que santifique nuestros oídos, para oírle a usted, para recibir sus palabras, porque las palabras que usted nos hablan son espíritu y son vida. Jesús le dijo: «Ve, tu hijo vive». Gracias por esta palabra. La recibimos hoy como vida para que nosotros toda situación negativa la ponemos bajo los pies de la iglesia. Porque ahora le tenemos a usted para que todo lo que toquemos en su nombre reciba la vida por la palabra de Jesús. Amén. Hoy presentamos: creer es más importante que ver señales. Amados hermanos, queridos auditores, agradecemos al Señor por todas estas porciones que hemos visto durante esta semana. Dios nos ha hablado y nos está hablando ahora esto que es muy importante. Es importante para estos días en los cuales nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Ahora tendremos esta última porción más de esta semana y está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 43. Después de aquellos días, partió de allí a Galilea. El mismo Jesús había testificado que un profeta no tiene honor en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta a la que ellos también habían asistido. Allí nos muestra algo, que el Señor fue a Galilea, y los galileos sí lo recibieron. ¿Por qué, amados hermanos? Porque habían visto las señales que el Señor había hecho en Jerusalén con motivo de la fiesta. Entonces vemos aquí personas que vieron las señales que el Señor hizo. Pero ahora bien, los samaritanos no vieron señales. No, ellos no vieron señales. Ellos hicieron otra cosa. Ellos escucharon la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¿Comprenden esto, amados hermanos? Entonces tenemos dos grupos de personas: los que ven las señales y los que escuchan la palabra. Ahora vayamos a la realidad que viene del versículo 46. ¡Qué hermosa es la Biblia! Gracias al Señor por dejarnos las Escrituras. Volvió otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, se acercó a él
y le rogó que descendiera y sanara a su hijo. Verso 48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ver señales y prodigios es bueno, pero nunca debe ser el fundamento de nuestra fe, queridos hermanos. No basta con ver las señales, también es importante escuchar su palabra. ¡Aleluya! Los samaritanos creyeron a la palabra, los judíos creyeron a las señales. Pero, ¿cuál es la base que debemos tener? Necesitamos saber que todo el secreto está en tocar a Jesús. Es tocar, amados hermanos, la persona del Señor Jesús. ¡Oh Señor Jesús! En el versículo 49, el funcionario de este rey le dijo a Jesús: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Le pidió al Señor que lo sanara. Señor, baja antes de que mi hijo muera. Y el verso 50 dice: Jesús le aseguró: puedes continuar, tu hijo vive. El hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. El Señor dijo: adelante, tu hijo vive. Entonces, aquel hombre creyó a la palabra de Jesús y se fue. El verso 51. Mientras descendía por su camino, le salieron al encuentro sus siervos y le dieron la noticia: tu hijo vive. Mire, lo que dijeron los siervos fue exactamente lo que había dicho el Señor Jesús. Adelante, tu hijo vive. Dijeron la misma palabra que el Señor había dicho. Luego, cuando regresó a su casa, vinieron los sirvientes y le dijeron: tu hijo vive. Amados hermanos, qué palabras más maravillosas, como el Señor confirma su propia palabra. El verso 52 dice: entonces quiso saber de ellos la hora en que el niño había mejorado, y le dijeron: ayer, a la hora séptima, le dejó la fiebre. Así, el padre reconoció que era el mismo momento en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Él y todos los que vivían en su casa creyeron. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de su llegada de Judea a Galilea. Ahora, queridos hermanos, amadas hermanas, ¿cuál es la gran lección que aprendemos en esta porción? Pues se puede aplicar a nosotros hoy o a las personas que conocemos. Cuando miramos a las personas, es importante que veamos esto. Tenemos que verlo. ¿Saben qué es? Todo se está muriendo. ¡Mi hijo se está muriendo! Esto es lo que llevó a los grandes evangelistas a salir y entregarse al Evangelio. Y es hoy mismo lo que hacemos nosotros, aún en este devocional, queridos hermanos. Porque cuando miraban a alguien decían: se están muriendo, se está muriendo, mi hijo se está muriendo. O tal vez nos miramos y decimos: Señor, veo que yo mismo me estoy muriendo espiritualmente hablando. Señor Jesús. ¿Saben a lo que me refiero, verdad, hermanos? Yo mismo me estoy muriendo espiritualmente. Y la palabra de Dios nos lo muestra. Lo único que necesitamos para cambiar la situación es una palabra. ¡Aleluya! Es una palabra que viene del propio Señor. ¿Cuál es? Tu hijo vive. No importa la situación en la que usted se encuentre,
Debemos creer a la palabra. Tu hijo vive, no morirá, va a vivir. Es el Señor quien dice esto. Querido hermano, querida hermana, queridos oyentes, vivirás. Crea la palabra del Señor. Vivirás. No vas a morir. Todo lo que necesitas, dice el Señor, es creer en mí, es creer a mis palabras. Esa fue la segunda gran señal. La primera fue cuando convirtió el agua en vino. Aquí, con una palabra, salvó de la muerte al hijo de este oficial. Así, queridos hermanos, amadas hermanas, podemos llenarnos de esperanza. Podemos colocar toda nuestra esperanza en las palabras del Señor Jesús. Muchas veces miramos la iglesia, la situación de los hermanos, parece que todos se están muriendo. Pero el Señor dice, viviréis. Si vienes a mí, vivirás, no morirás. ¿No nos llena esto de esperanza, amados hermanos? Sí, creamos a la palabra del Señor. Estamos en el fin de los tiempos. Este es el Señor maravilloso que tenemos. Este es el Señor maravilloso que se nos muestra en el capítulo 4 de este precioso Evangelio de Juan. Queridos y amados hermanos, hay tantos aspectos, tantas lecciones que podemos aprender aquí en las Sagradas Escrituras. Todo esto es para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén.